Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva de este domingo 18 de diciembre. Soy Francisco Arredondo y como siempre le doy las gracias por permitirme estar con ustedes, por ver nuestro programa y le envío un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos dan el gusto de poder recibirnos en sus hogares. Estamos ya prácticamente llegando al 24 de diciembre, esa Nochebuena que todos esperamos para poder compartir con mucho cariño, con mucha amistad, con mucho deseo de darle a los otros que nosotros queremos recibir también, de ser hermanos, de empezar a recibir los regalos. Yo ya empecé a recibir mis regalos, aquí estoy esta noche con una corbata que me fue regalada en avanzada por parte de mis nietos y pues obviamente yo sé que todos ustedes van a recibir muchos. Pero lo más importante en estas fechas de Nochebuena, recuérdense, no es la parte material, sino que es esa parte que nosotros pongamos de corazón hacia nuestros hermanos guatemaltecos. Ese amor que le brindemos a esta patria nuestra tan querida y que tanto nos da y que obviamente necesitamos que reciban muchísimo también de estos hijos que tanto la quieren. Hoy mi invitado es el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, mucho gusto de tenerte aquí en este programa de Acción Positiva, que ya sabes pues que hemos estado en otras oportunidades contigo, pero pues gracias por aceptar compartirlo con nosotros. No, gracias a ti, Francis, es un gusto y un placer estar con ustedes y con todos los televidentes de Acción Positiva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Julio. El licenciado Clavería tiene una larga experiencia, él es un profesional de las leyes, analista político, profesor universitario y una participación variada en la vida nacional. Tiene los puntos en favor, los cuales él postula, en los cuales algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo, pero de nuevo esa es la magia y la belleza de la democracia, que todos compartimos ideas siempre que éstas nos conduzcan a un mejor país. Es correcto. Julio, yo quería tocar contigo un tema hoy que hemos hablado en oportunidades anteriores contigo en una forma fuera de cámaras, y que nos preocupa a ambos y que le preocupa a millones de guatemaltecos. Y es esa terrible situación que vivimos todos los días ante unas bandas de extorsionistas que prácticamente amenazan todos los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos de esta bella Guatemala a través de esa permanente extorsión a la cual este pueblo valiente y generoso es sometido. ¿Qué piensas tú de este problema de la extorsión, Julio? Mira, yo creo que en primer lugar uno lo que tiene que tener absoluta claridad es que este es un fenómeno sumamente complejo, un fenómeno criminal sumamente complejo y muy difícil de controlar y de manejar si no se tiene primero una investigación a fondo del tema, en primer lugar. En segundo lugar, creo que se necesitan equipos profesionales de primer nivel, tanto en la policía como en el Ministerio Público, y juzgados especializados en la materia, en el tema de extorsión. Y en tercer lugar, la voluntad política para entrarle a un tema que tiene de rodillas a los guatemaltecos. Y esta es una realidad innegable. Producto de eso hay muchísimos asesinatos, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, no hay necesidad que los explique en pilotos, jóvenes, mujeres, ancianos, etcétera, propietarios de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que de verdad son sometidos a un tipo de extorsión diaria que no hacen que los guatemaltecos puedan producir. Hoy la gente tiene miedo de invertir en pequeñitos negocios porque saben que el costo es pagar una extorsión o la muerte. Y eso es una realidad. Tú ves, ¿verdad, Julio, que realmente ahora cuando una persona abre su tienda, lo primero que piensa es cómo le va a poner las rejas? Entonces, cuando alguien llega a comprar, está como que comprando a través de la reja, recibiendo el producto en una línea y la otra. Ahora, cuando tú dices de los puntos que tú señalaste, vamos a irlos tocando, pero por ejemplo, tú dices, es un fenómeno que hay que estudiar. Pues de acuerdo a lo que hemos oído, aparentemente hay muchos estudios, pero como que se quedan en estudios porque no hemos llegado a una solución. Pero ¿en qué
línea habría que estudiar este fenómeno, Julio? ¿De dónde se origina? No. ¿Dónde crees tú que está saliendo Yo digo que la raíz? Yo creo que deberíamos de tratar de hacer una investigación en dos temas que son fundamentales. Uno, el tema social y el tema económico. ¿Cómo afecta a cierta parte de la juventud que hace que le permite que efectivamente pueda incorporarse a las maras? Son los que producen en un 90% las extorsiones. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, determinar las áreas de acción de estos grupos criminales y la forma en cómo se han venido expandiendo. Y en tercer lugar, cómo se ha ido incrementando y de dónde se nutren. Es decir, hay estudios, pero yo creo que quien tiene que tener estos estudios es la policía. Es decir, las universidades en las que yo doy clases, yo me he preocupado por hacerlo y trasladarlo. El problema es que cada 4 años con un nuevo gobierno que se viene en nuestro país, se empieza de cero nuevamente. Empezás con nuevas autoridades, empezás con nuevos profesionales que se hacen cargo de temas específicos en materia de seguridad, que para cuando llegan a aprender ya van en tercer año de gobierno. Y cuando ya van de salida, lo poquito que hicieron se vuelve a deshacer con el nuevo presidente electo. Inventamos la rueda cada vez en una forma pero pareciera ser que los presidentes creen que con ellos se empieza a escribir la historia de Guatemala. Eso es uno de los graves problemas. Además, se creen geniales y no lo son. Son hombres comunes, corrientes y normales como todo mundo, con la posibilidad de estar dirigiendo políticamente y administrativamente el país. Hasta y que ahí. Muchas veces sucede en una forma accidental que ni siquiera la tenían prevista. Así es. Entonces, yo creo que, en primer lugar, hacer un estudio a fondo en esta materia. Y en segundo lugar, entender que el problema no se va a poder solucionar si no hay una coordinación interinstitucional que permita que efectivamente el trabajo sea efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se hace una investigación y se pone a disposición de los tribunales una clica o elementos de una mara que están dedicados a la extorsión, haya pruebas suficientes para que los jueces puedan sacar sentencias condenatorias. Eso es vital. Y eso es otra parte que hay que irla mejorando cada vez más. Eso pasa. El clamor de la población, disculpa que te interrumpa, dice, mire, porque en la prensa te sale, agarramos a 108 gentes, pero resulta que al día siguiente o 2 días después esta gente está fuera. Entonces el público dice, bueno, miren, o me están engañando, o este es un show publicitario, o el sistema está fallando. ¿Qué es lo que tú dices? Hay que mejorar ese sistema. Yo diría que el sistema está colapsado. Yo diría que el sistema de seguridad y de justicia está colapsado. No de ahorita, ya de hace algunos años. Y esto lo que no permite es que efectivamente los funcionarios de gobierno puedan tomar decisiones de fondo, en este sentido los del régimen judicial, a través de sentencias condenatorias, porque de alguna manera tampoco se aporta la prueba técnica y científica por parte del Ministerio Público. Y esta es una realidad innegable. Ahora, lo que sucede es que el fenómeno de las maras, que son los que producen el 90% de las extorsiones, ha crecido de manera exponencial. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que agarras 110, ya sea para hacer un espectáculo o porque efectivamente consideran que estas gentes son los que han manejado alguna zona del país. Lo que sucede realmente es que los relevos ya están listos. Claro. Aquí y eso nadie está descubriendo el agua azucarada. Aquí el problema no es a mayor número de detenciones, es a mayor número de controles en lugares específicos. Y aquí regreso a donde deberíamos tal vez de haber empezado, con el sistema penitenciario. Santa Lucía, con todo el sabor de la Navidad en su mesa. El sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas. Santa Lucía, en su mesa todo el día. Y aquí regreso a donde deberíamos tal vez de haber empezado, con el sistema penitenciario. Todo el mundo sabe que el 90% de las extorsiones salen del sistema penitenciario, a través de llamadas telefónicas, a través de abogados, colegas que desgraciadamente participan en este tipo de actividades, familiares de los mareros o de amigos. Ese es el mecanismo que
se necesita para que efectivamente ellos puedan cometer este tipo de extorsiones. El problema es que tenemos que entrarle a solucionar el problema del sistema penitenciario y para eso se necesita voluntad política. Y yo siempre he creído, aquí hay que entrar con toda la fuerza y el poder coercitivo del Estado. No podés estar, aquí no estás tratando con angelitos, no estás tratando con niños de pecho. Es un error creerlo, es un error pensarlo y es un error decirlo. Yo por eso, cuando algunas organizaciones de la sociedad civil o algunas organizaciones de derechos humanos dicen que a esta gente hay que protegerla, hay que respetarle sus derechos humanos. Pero aquí los derechos más importantes son los derechos de las víctimas en primer lugar. Claro, los derechos de los guatemaltecos es están correcto. siendo acosados. Es correcto. Porque mira qué triste es ver todos los días prácticamente pilotos de autobuses, vendedores ruteros, gente que cae. Muertos. ¿Y qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué ¿Y pasa quién con mide los líderes? el número de viudas, el número de huérfanos y quién colabora para la educación, para la vivienda, para el trabajo de esta gente? Pues nadie. Prácticamente nadie, Julio, porque ese es un momento, la noticia, el día siguiente se olvida. Todo el mundo se olvida. O viene una nueva noticia. Eso es lo que verdaderamente al guatemalteco le molesta, lo rechaza, es eso que crea ese clima de molestia. Que tiene razón. Pero, por ejemplo, tú mencionabas el parte del sistema penitenciario y el sistema judicial. Sabemos que las cárceles están hacinadas. Es correcto. Sabemos que es un sistema en el cual mucha gente ya cumplió la condena y sigue presa. Mucha gente con presunción de inocencia está presa. Se habla que nuestro sistema tiene como para unas 8,000, 10,000 personas, pero hay 23 a 26,000 porque tampoco tienen un censo exacto. Así es. Solo ese tema nos da para un programa completo, pero también lo importante es buscar cómo hacer para que no haya tantos presos que no deben de estar allá adentro probablemente, para que no estén mezclados los buenos con los malos o los super malos y que no sea eso una academia para desarrollar más la delincuencia. Yo creo que eso es parte de lo que deberíamos de hablar en otro programa, pero el fondo acá es, tiene que crearse una cárcel de máxima seguridad que permita tener a los mareros, de los del barrio, de la rueda del barrio 18 y del Consejo de la Salvatrucha, aislados, 23 horas dentro de una celda por una de sol, como en cualquier lugar del mundo en donde los reos altamente peligrosos tienen que ser tratados como reos altamente peligrosos. ¿Y tú crees que nuestro sistema de justicia los considera como altamente peligrosos o todavía les dan esa concesión de que no los consideran en esa categoría? Porque yo creo que todos los guatemaltecos los consideramos como altamente peligrosos, enfermos. ¿Será que nuestro sistema de justicia reconoce que esos son? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de los jueces lo entienden perfectamente y la gente en las fuerzas de seguridad también lo entiende. Lo que falta es la voluntad política para poner en marcha una cárcel y entender que efectivamente un funcionario de gobierno puede estar sometido a acusaciones de violatorias de derechos humanos porque los tiene 23 horas dentro de una celda por una de sol, pero aquí el precio que se tiene que pagar muchas veces por defender a la población guatemalteca, si es ese, hay que hacerlo. Porque los guatemaltecos no pueden ni deben de seguir de rodillas ante la criminalidad. No se puede trabajar. Hay barrios enteros en donde la gente tiene que pagar simplemente para vivir y en muchos casos, cuando no tienen los recursos para pagar, tienen que dejar su hogar y sus pertenencias y huir de los lugares para trasladarse a otros. No puede ser. Bueno, no debe ser. Tú viste el otro día que estaba en la prensa que un mercado, creo que era la zona 6 y otros diferentes mercados. 5 mercados. Prácticamente estaban cerrando. Sí. Porque los estaban extorsionando abiertamente, Sí. Julio, porque eso es lo peor. Sí. Esta gente es descarada, llega, les da el teléfono y dice, mire, llame a este número, deposite a esta cuenta. Es que mira, es que uno también tiene que tener claridad en esto. El costo es la vida. El costo es la vida. Claro. Si no pago la extorsión, me matan. Claro. O me matan a alguien de la familia. Y entonces, mi consejo siempre ha sido para ellos, cuando me preguntan, pongan denuncias, pero anónimas. Porque aquí lo más importante de proteger es precisamente a las víctimas. Y en este tema de las extorsiones, son estructuras criminales que actúan con saña y creando terror y miedo en la población. Esa y lo han es logrado. Su táctica, eso es lo que hacen. Y lo han logrado, Francis. Pero entonces el precio que tiene que pagar
la sociedad guatemalteca ya no debe de ser ese. Ese precio de control, ese precio de reclusión, ese precio de aislamiento, lo tienen que pagar las estructuras criminales. Y ahí lo que falta es voluntad política para hacerlo. Aquí hay que entrarles sin miedo. Si uno tiene miedo para estar en una posición, mejor no llegar. Bueno, tú te recuerdas porque tú hablas la palabra estructura y eso es realmente lo que esa gente son, porque ya pensar que son individuos que andan ahí solitarios, no, son estructuras que pues tienen sus abogados, tienen sus sistemas, tienen toda una organización. En este caso los mercados, me recuerdo que lo que pasó al final es de que salieron diciendo los inquilinos, diciendo, miren, pues mejor pagamos, y terminaron aceptando pagar esta extorsión diaria. Me recuerdo que un alcalde acá se fue a sentar en el mercado para decir, vengo a protegerlos con mi vida. Poco show, ¿va? Porque al final la gente tuvo que seguir pagando de todas maneras la extorsión. Ahora, ¿qué pasa con el ciudadano que recibe una amenaza? Va al Ministerio Público y le dicen, mire, mañana usted tiene que traer a las 10 de la mañana 100 quetzales. Él no va a tener el consuelo que en el MP actúen en 24 horas para resolverle su problema. ¿Qué hace este ciudadano público? No se resuelve. Sería de mi parte un error decir algo que no es cierto. No se puede resolver porque no existe la infraestructura para no sería suficiente, ¿va? Y además no se puede. Extorsión. No se puede. La realidad es que no se puede con el nivel de extorsión que se maneja en el país y en la capital. Yo creo que aquí lo importante es poner la denuncia anónima, hacer el pago y que efectivamente estar exigiendo que el Ministerio Público y la policía hagan su parte. Porque aquí lo más importante de proteger es la vida de la gente. Porque mira, el costo, vuelvo a repetirlo, es la vida. Y claro. la gente muchas veces en los puestos de gobierno o en el Ministerio Público, o en la Policía Nacional Civil, o en el organismo judicial, no lo entienden. Porque como uno está como funcionario, protegido, metido atrás de un escritorio, no se da cuenta del precio de esto, en primer lugar. Y a muchos ni siquiera les importa. Y aquí me refiero también a guatemaltecos. A guatemaltecos que no como tú, que ni siquiera se quieren dar cuenta de la problemática que ocasiona una extorsión. Sí. Y es que quiebra económicamente a una familia, deshace una familia con el asesinato de un pariente o los empobrece de una manera terrible. Yo sé de muchos terrible. casos, Julio, en los cuales la gente viene, junta sus ahorros, abre su tiendecita con la ilusión de hacer algo y a los meses se está cerrando. Quebrado, tuvo que pagar extorsión, se jugó la vida. Ahora, yo creo que eso es lo que tú mencionas, es bien importante. Tiene que haber una conciencia ciudadana clara, política clara, de que el problema es mayor, es que mucho no es más un grande. problemita, sino que es el verdadero problema. Yo felicito a la SAT en sus esfuerzos por captar más recursos, pero ¿cómo puede un pueblo que está sitiado, que está amenazado, que su vida está en peligro, producir más? Vemos la informalidad, a Julio, que se habla entre el 60 y el 80% de economía informal. Es terrible. Pero esta gente, pues ni modo, si está expuesta a todas estas amenazas. Creo que un Estado que diera seguridad, en la cual la gente pudiera trabajar abiertamente, estaría produciendo mucho más. Yo no sé cuántos millones se pagarán de extorsiones, pero calcúlale tú. De acuerdo a la información que yo tengo, y aquí eso es un tema bien interesante, anda entre los 800 millones anuales simplemente por las extorsiones. Aquí no te estoy hablando ni de narcomenudeo, ni de seguridad en ruta, narcotraficantes, ni de sicariato, ni de tráfico de armas. Solo te estoy hablando de extorsión, 800 millones. Es un dineral. Santa Lucía, con todo el sabor de la Navidad en su mesa. El sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas. Santa Lucía, en su mesa todo el día. Tráfico de armas. Solo te estoy hablando de extorsión, 800 millones. Es un dineral. Yo leí un artículo la vez pasada que decía que los mareros tenían una economía criminal
pobre, porque todos eran pobres. Eso no es tan cierto. Lo que pasa es que aquí hay que comenzar a revisar qué ha pasado con ese dinero, a dónde ha llegado, cómo lo han legalizado. Tú ves hoy car wash, cantinas, chicharroneras, distribuidoras de productos varios, abarroterías, tiendas quichelenses en manos de mareros y totalmente legalizado. Es decir, aquí hay que hacer un trabajo de investigación criminal de fondo, no simplemente, no tan simple como la gente lo plantea, porque aquí son estructuras, como las estructuras del narcotráfico o de cualquier otro segmento del crimen organizado, saben dónde meter el dinero, cómo lavarlo, cómo legalizarlo y cómo poderlo utilizar en los momentos que lo necesite. Yo creo que son temas que hay que revisar y no son tan pobres como dice. Efectivamente, hay un segmento de las estructuras criminales en las maras o en el narcotráfico o en los traficantes de drogas, en los traficantes de armas o trata de personas que no les llega todo el dinero que les llega a los jefes. Claro. Siempre, como hablabas tú, son estructuras. Son ¿no? estructuras. Nosotros muchas veces vemos también ese fenómeno social terrible del involucramiento cada vez mayor de mujeres jóvenes que son las que van a recolectar el dinero o van a dejar los teléfonos o van a hacer algo. Vemos los asesinatos de estos sicarios que muchas veces son menores de edad, que son utilizados por estas estructuras para ir a asesinar a los pilotos de autobuses. Pero mira, ya no son tan utilizados. Es decir, a mí me da, hay veces cuando escucho, dicen es que las mujeres son utilizadas para ir a recoger el dinero o para que les depositen en sus cuentas. No es tan cierto, forman parte de las estructuras criminales. Claro, no, ellos son parte de esa estructura, pero como tú decís, hay diferentes pues niveles, desde luego, ¿verdad? Igual que con los menores. Claro. Los menores son utilizados efectivamente porque no pueden ser procesados, ¿verdad? Se escudan atrás de eso. Es ¿no? correcto. Entonces, lo que hacen es que desde los 8 o 9 años comienzan a trabajar como banderas, especialmente en las maras. Y aquellos que tengan cualidades para matar gente empiezan a hacer el sicariato. Hay niños y jóvenes que a los 14 años han matado 8 o 9 gentes. Es decir, eso no es broma. Eso necesita una revisión a fondo de qué está pasando en esta sociedad. Es decir, muchos te van a decir es que hay que verlo desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico. Yo estoy de acuerdo, son factores que pueden incidir y que hay que solucionar. A la gente, para vivir hay que darle oportunidades, pero también hay que atender este tema desde el punto de vista policial. Y eso implica prevenir, reprimir e investigar, pero a fondo. Aquí no con bromas, a fondo, porque es la única forma como se le puede dar tranquilidad y paz a los guatemaltecos. Dentro de los presupuestos para este año 2017, hemos visto que todo lo que es la parte del organismo judicial ha tenido un incremento bastante significativo. Creo que son más o menos 1.800 millones. No sé cómo lo repartirán dentro de diferentes organismos del organismo judicial, pero pues sí hay un mayor financiamiento ya que tal vez va a ser favorable para que se pueda hacer un mejor proceso. ¿Crees tú eso? Yo creo que en términos generales el sistema de seguridad y de justicia tienen que tener un mejor presupuesto, no a costa del de salud y el de educación. Claro, no puedes tapar uno para destapar el otro. Sí. Pero sí tener un buen presupuesto que permita la utilización, por ejemplo, en el tema policial, de mayor tecnología para la detección de criminales y de fortalecimiento de la investigación criminal. Capacitaciones constantes en temas específicos como el lavado de dinero, como el tema de maras, etc. En el Ministerio Público no se trata solo de crear fiscalías, se trata de ver resultados en el tema de investigación criminal. Y entonces sobre la base de los porcentajes que puedes investigar en relación a la cantidad de delitos que se suceden, vas a ver resultados. Y en el organismo judicial yo creo que hay que crear juzgados especializados, por ejemplo, en esta materia, en el tema de extorsiones. Primero, porque no se dan abasto en el organismo judicial. Claro. Y segundo, porque ya necesita una especialización distinta. Es un tema muy sensible, en el que hay mucha gente involucrada y hay muchas vidas involucradas y que han sufrido las consecuencias de estas estructuras criminales. Yo creo que ese aparato tiene que irse mejorando y cambiando si de verdad queremos entrarle a fondo a un tema de la magnitud de las extorsiones
que son producto del trabajo de las estructuras criminales de las maras. Esto nos trae de nuevo, Julio, lo que tú mencionas, de que tiene que haber una verdadera decisión política desde arriba en cada uno de los organismos para entrarle a fondo a este problema. Pues sabemos que un Estado de Derecho del organismo judicial, el organismo ejecutivo, el legislativo incluso, pues son independientes en sus poderes, pero ante un problema de este tipo, su acción debe ser muy directa, muy coordinada, pues, ¿no? Porque a veces dice la policía, miren, nosotros capturamos, pero los jueces los liberan, ¿verdad? Puede ser que el juez libere porque no hay suficientes pruebas, porque hay tecnicismos, sí, porque hay abogados que son hábiles y te manejan sí, ahí hasta que lo sí, capturaron sin avisarle, sí, en fin, diferentes tecnicismos. O sea que el proceso, el trabajo tiene que ser muy integrado y con la claridad. ¿Tú crees que en nuestros organismos, en nuestros funcionarios, existe la clara visualización de la importancia que la extorsión tiene? ¿Que están verdaderamente conscientes de la magnitud del problema de la extorsión? No, porque este es un problema que para entenderlo tenés que hacer análisis a fondo y tener estadísticas. Y en los organismos del Estado, la única institución que las puede tener es la policía, no así el Ministerio Público o el organismo judicial. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hay que revisar y replantear, que efectivamente puedan tener conciencia real, pero no solo de la extorsión como delito, sino del daño que produce a la sociedad. Claro, de sus consecuencias. Sus efectos, Francis, los efectos que produce en los guatemaltecos es espantoso, porque los empobrece. Y como tú me decías, y les va quitando algo que es lo más preciado que un ser humano puede tener, su dignidad. Claro, se siente impotente. Se va perdiendo. El guatemalteco en este momento se siente impotente, Julio, no tiene correcto a dónde acudir. Incluso le da miedo acudir al Ministerio Público. O a la policía. Le da miedo a la policía porque dice, pues sí, si la policía también ellos colaboran, también están infiltrados. Sí. Y pues tampoco dejan de tener la razón. Sí, es cierto, tienen razón. También sucede. Sí, sucede. Resulta que de repente alguien va a denunciar y al final se enteran los mareros o los que lo están extorsionando y lo empiezan a atacar por ese mismo lado. Por eso es que yo planteo la denuncia anónima. Porque efectivamente la información sí se fuga. Julio, vamos caminando muy rápido en este programa por tan interesante el tema. ¿Qué mensaje tú quisieras dejarle a nuestros conciudadanos en relación a este tema? Primero, yo creo que lo más importante es que los guatemaltecos entiendan que tienen que plantear sus denuncias de manera anónima, porque aquí está en juego la vida de la familia o de ellos, en primer lugar. En segundo lugar, confiar en el trabajo que hace el Ministerio Público y especialmente la Policía Nacional Civil, porque al final es quien operativamente maneja esto. Tercero, organizarse en sus barrios a través de comités únicos de barrio, como lo plantea la Municipalidad Capitalina o de otras organizaciones, pero conformar legalmente. Eso les puede ayudar en mucho a ir paliando una problemática de esta magnitud. Muchas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros esta noche. Pues ya, como dijimos, el próximo 24 de diciembre, pues ya está muy cercano. Desde ya te deseamos muy feliz Nochebuena. Bueno. Y a todos ustedes que nos han acompañado, les deseamos en nombre del equipo de Acción Positiva que ha hecho posible este programa a lo largo de todo el año, que tengan una Nochebuena muy feliz, que la pasen muy bien con sus amigos, con sus amistades, compartiéndola con sus hermanos guatemaltecos. Ese es el mensaje más importante. Tengamos confianza en este país, creamos en él, trabajemos por Guatemala y van a ver que las cosas pueden cambiar. Tengamos fe, tengamos dignidad, tengamos respeto por nosotros mismos. Muy feliz Nochebuena a todos y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, ¿no?